¿O qué? Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero la quítalo. No, pero de lado. Bueno, vamos a empezar. Vamos a controlar primero las velas, el despliegue de las velas. Para poder controlar esto hemos utilizado este dispositivo que es el actuador mixto con el cual podemos controlar lo que es un motor de una persiana. Nosotros vamos a imaginarnos que cada una de las velas, para poder recoger y desplegar las velas, vamos a utilizar un motor y vamos a colocar tantos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues con 10 actuadores de este tipo vamos a hacer el control del despliegue y de recogida de las velas, todas a la vez. Es decir, no lo vamos a hacer de forma independiente porque no tiene sentido que recojas una vela o las tiendas. No, o la hacemos todas, las recogemos todas o la desplegamos todas. ¿De acuerdo? Por tanto, en la pantalla táctil tendremos un botón para recoger las velas y otro para poder desplegarlas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a cablear esto? Nosotros vamos a colocar en nuestro proyecto una fuente de alimentación CANX de 640 mA. Desde ahí lanzaremos un bus que alimentará a cada uno de los actuadores mixtos, tal y como lo tenéis aquí. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que cuando vayamos a hacer un proyecto tenemos que sumar el consumo de cada uno de los aparatos y asegurarnos que no supera los 640 mA que tiene la fuente de alimentación. En caso de que los supere, tendríamos que poner una fuente de alimentación mayor a 640 mA o ya tendríamos que hacer temas de acopladores de línea, acopladores de área y todo eso. Aquellos que no tengan claro cómo va la topología dentro de lo que es CANX, os invito a que veáis mis tutoriales anteriores donde os explico cómo se hace todo el tema de la topología con líneas, áreas y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Eléctricamente, ¿cómo lo vamos a cablear? Pues bueno, tenemos un magnetotérmico de donde sacamos fase y neutro de ese magnetotérmico. El cable de neutro, el que no lleva corriente, va directamente al motor de la persiana. Y el cable de fase, el negro, va a nuestro actuador mixto. Una vez que entra, ya salen dos cables. Eso no quiere decir que de los dos cables salen corriente a la misma vez. No. Va a salir corriente o por un cable o por el otro. Porque un cable va a indicar o le va a decir al motor que gire en un sentido y el otro cable que gire en otro sentido. Es decir, que gire para subir o que gire para bajar. Esto es algo que un poco se pierde la gente que no viene del mundo de las instalaciones eléctricas, ¿vale? Porque la gente cuando le llegan dos cables de corriente al motor piensa que por los dos cables le llegan corriente. Es sí y no. No siempre no le llega corriente a la misma vez por los dos cables, le llega o por uno o por el otro, según queramos que el motor gire en un sentido o gire en otro sentido. También recordaros que los motores, en sí lo que es el motor, dispone de un final de carrera para que cuando la persiana, o en este caso la vela, esté arriba del todo, aunque nosotros le sigamos aplicando corriente al motor, el motor deja de funcionar porque ya ha llegado a su tope. Así que todos aquellos que le ponen más tiempo a las persianas, o en este caso a las velas, para que funcione durante más tiempo, no os preocupéis porque siempre los motores tienen un final de carrera que corta el suministro eléctrico y aunque el actuador esté enviando corriente por uno de los hilos de subir o bajar, el motor no tiene suministro eléctrico porque internamente tiene un final de carrera que abre el circuito para que no siga recibiendo corriente y no queme el motor porque no puede el motor seguir girando porque la persiana está arriba o abajo del todo, ¿de acuerdo? Por tanto, de eso no os preocupéis. Mi recomendación también es que aquellos que coloquen actuadores de persianas, o en este caso en nuestro barco, actuadores para las velas, intentar utilizar una protección eléctrica diferente de los circuitos de fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones el motor de las persianas, o en este caso de las velas, se puede averiar, quemar y no va a saltar la protección magnetotérmica o la protección diferencial. Si ahí tenemos cogido otros circuitos, se nos va a caer toda esa protección y se nos va a caer todos los circuitos. Eso me ha pasado, por ejemplo, en viviendas, donde tienen, por ejemplo, cogida el router a un circuito de fuerza, el router de la vivienda que le da suministro de internet o la televisión por cable, la tienen cogida al enchufe convencional y ese enchufe convencional es donde han cogido también las persianas. Cuando se rompe una persiana, salta el magnetotérmico de ese enchufe y deja toda la casa ya no sin persiana, sino sin internet, sin televisión y sin nada. Y es un poco engorroso
tener que hacer la reparación muy rápido, porque entonces no tienes suministro de nada en la casa, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. A mí me gusta tanto los dimmers, sacarlo de los circuitos de alumbrado, y las persianas, sacarlo de los circuitos de fuerza. Esta es una recomendación que os hago en base a experiencia profesional. Luego vamos a colocar una estación meteorológica. La estación meteorológica la colocaremos en la punta superior del mástil del barco, ¿de acuerdo? Desde ahí podremos medir perfectamente todas las magnitudes que esta estación sea capaz de controlar. Os voy a juntar el manual de la estación para que aquellos que lo quieran curiosear lo podáis ver. Está en español, es decir, los documentos que os voy a dejar en el área de descargas lo tenéis todo en español. El fabricante se ha preocupado de tenerlo todo en español. Luego no os costará problemas el hecho de poder curiosear o mirar sus manuales, ¿ok? ¿Cómo se conecta? Hay que conectar el cable bus y hay que conectar la tensión adicional si vamos a utilizar el sensor de lluvia. ¿Esto por qué? Pues porque para poder calentar el sensor de lluvia, para quitar la humedad que pueda tener, necesitamos tensión adicional. Si no vamos a usar el sensor de lluvia, no nos hace falta colocar la tensión adicional, ¿vale? ¿Podemos utilizar el mismo cable bus, el cable de reserva para la tensión adicional? Sí, lo podemos usar. Es decir, solamente no hace falta un cable bus para hacer eso, ¿ok? Con un par damos la alimentación KNX y que transmite también los datos, y por el otro par vamos a enviar lo que es el el amarillo-blanco, vamos a llevar la tensión adicional. ¿Qué cosas vamos a medir con esta estación meteorológica? Pues bueno, vamos a medir lo que es el viento, la lluvia, la temperatura, la luminosidad con 3 sensores separados, este, sur y oeste. Vamos a tener también puertas lógicas para hacer cosas con puertas lógicas. Vamos a tener también control del sombreado hasta de 8 fachadas, con seguimiento de láminas y del borde del sombreado. ¿Esto no puede servir para nuestro barco? Pues quizá va a ser enredar un poco el rizo para utilizar esto para nuestro barco, pero que sepáis que esta estación meteorológica, para aquellas casas, viviendas, edificios que tienen hasta 8 fachadas diferentes, pues podemos realizar el control del sombreado para 8 fachadas orientadas de forma diferente, ¿ok? También tenemos temporizador semanal con 4 intervalos y calendario, también muy importante. Y también tenemos un receptor GPS que recibe lo que es la hora, la fecha, el envío de las coordenadas de emplazamiento, la posición del sol y la elevación, y también, también importante, hora de la salida y puesta de sol. Tened en cuenta que este valor cambia cada día, o eso os lo va a enviar, también para que lo tengáis. Aquellos que quieran condicionar alguna escena o algo a que, oye, pues todos los días cuando salga el sol se enciendan las luces, todos los días cuando se ponga el sol se apaguen las luces. Realmente a mí eso no me termina de convencer, porque a mí me gusta más que se base en la luminosidad exterior del día. ¿Por qué digo esto? Pues porque puede haber días que sean nublados, sean días oscuros, y aunque tú en las coordenadas de GPS te especifique que el sol se pone a una hora determinada, si es un día nublado, lluvioso, seguramente tengas que encender las luces antes, ¿de acuerdo? Por consiguiente, importante esto, que tengáis en cuenta que podéis utilizar o bien el encendido apagado de las luces por luminosidad, o que lo podéis hacer por salida y puesta de sol, porque os va a dar esa señal a través del GPS. Vale, nos vamos ahora a la apertura y cierre de compuertas del cañón, ¿de acuerdo? El cañón dispone el barco dispone de un número de cañones, pero de los que vamos a controlar nosotros son solamente aquellos que están por debajo de esta línea, que son las cubiertas inferiores, ¿de acuerdo? En total serían 6 a un lado y otros 6 al otro lado, ¿de acuerdo? Y esos son los que nosotros prácticamente vamos a controlar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esas compuertas las podemos también controlar de la misma forma, con nuestros sensores mixtos, donde cogeremos nuestra fuente de alimentación y llevaremos bus a cada una de nuestros actuadores mixtos. Así de fácil. Lanzaremos un bus por cada lado del barco y conectaremos cada uno de nuestros actuadores mixtos que están colocados en cada una de las puertas de los cañones para realizar la apertura y cierre de las puertas de los cañones para poder realizar la batalla o combatir en caso de que tengas un enfrentamiento. ¿Cómo se conecta el cableado eléctrico? Igual que el anterior, magnetotérmico, donde nuestro cable neutro va directamente a nuestro motor,
Luego tenemos el cable de fase que vuelve también a nuestro actuador mixto y los dos cables de vuelta que nos van a dar el cable de subir y el cable de bajar para realizar las dos aperturas de la compuerta del cañón. ¿De acuerdo? Alarma de inundación. La alarma de inundación la vamos a colocar por debajo de la línea de flotación del barco, es decir, debajo de la línea donde está el agua de mar. ¿De acuerdo? Vamos a colocar 4 sensores repartidos por distintos puntos del barco. He puesto 4, pero bueno, aquellos que quieran poner 8 o que quieran poner más unidades, pues bueno, pues que la pongan. ¿Cómo es por dentro el sensor de inundación a efectos de controlar nuestro sensor de inundación? Mirad, nosotros tenemos por un lado lo que es la tensión de la climabus, que es esta roja y negra. Por otro lado también tenemos nuestra tensión adicional a 24 voltios. Aquí el 3 tenemos el botón LED de programación. En el 4 es donde tenemos la entrada del cable bus KNX. El 5 es donde vamos a conectar lo que es la sonda de inundación, ¿ok? En el 6 donde tenemos la lengüeta de fijación, por si queremos fijarlo a la pared o a algún sitio. Y en el 7, que es este, es donde tenemos el altavoz, detrás de la apertura lateral del gabinete. Es decir, os he dicho en el tutorial que tenemos un altavoz donde se va a escuchar unos pitidos en función de si hay o no hay alarma de inundación. Y eso era muy interesante, ¿vale? Ahora, esta caja es la que va a conectar, o donde vamos a conectar nuestra sonda de inundación, que es esta, ¿de acuerdo? Aquí colocaremos el tornillo de fijación que os he enseñado antes y estos son los electrodos, que tenemos 3 electrodos, que cuando haya humedad en los 3 electrodos enviará la señal a nuestra caja indicando de que tenemos inundación en la zona. Así de fácil. No tiene más misterio, chicos, ¿vale? Importante que cuando cerréis la caja quede totalmente sellada. Porque pensar que es todo un sensor de inundación, ¿de acuerdo? Y aunque la caja está separada de la sonda hasta 1,5 metros, que tiene una, creo que es 1,5 metros que tiene de longitud este cable, la sonda va a estar en el suelo, la caja la podemos poner más en alto, hasta 1,5 metros creo. Tener en cuenta que si se nos llena la caja de agua, aunque esté estanca, oye, a la hora de cerrarla bien, comprobar que se quede hermética para poder tener una estanqueidad y la sonda nos pueda durar sin ningún tipo de problema de una señal a otra de inundación, ¿de acuerdo? ¿Cómo la colocamos en el suelo? Pues mirad cómo lo tenemos aquí en esta figura. Esta es la sonda colocada en el suelo, estos son los terminales y este es el tornillo de fijación que se ancla en el suelo, ¿ok? Digamos que para que os hagáis una idea, si esta es la sonda que está en el suelo y esta es la línea de agua, ¿vale? Si os fijáis siempre la línea de agua nos va a avisar a través de la sonda de que hay fuga de inundación antes de que el agua llegue al equipo de medición. Pero no pasa nada, el equipo de medición es estanco. Lo único que os he dicho es que os aseguréis a la hora de cerrar la caja que queda totalmente estanco, ¿de acuerdo? Que queda totalmente estanco, ¿ok? Es la única, digamos, recomendación o cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar o de colocar este tipo de dispositivos. La alarma de inundación, a la hora de instalarla, es como el resto de dispositivos, es decir, hemos elegido dispositivos que sean muy, muy fácil de instalar. Tened en cuenta que cuando lanzamos un bus a lo largo del barco, ese bus va a alimentar no solamente a los sensores de inundación, sino al resto de dispositivos que se encuentren colocados donde lo vamos a colocar, como por ejemplo el de la puerta del cañón, el del tema de las velas y ese tipo de cosas. Pero en este en cuestión, tenemos que echar 2 líneas. O que por la misma línea bus, el cable rojo-negro sea el cable de bus y el amarillo-blanco sea la tensión auxiliar. Por tanto, nuestro magnetotérmico tiene que alimentar a la fuente de alimentación auxiliar a 24 voltios y también a nuestra fuente de alimentación KNX para que tenga también tensión de bus. ¿Podemos usar una fuente KNX con salida auxiliar y ya no tendríamos que usar esta fuente de alimentación? Sí, lo podríamos hacer, pero tendríamos ya que tener en cuenta que la carga total que vamos a tener en la fuente de alimentación será la suma de la carga que tengamos en la salida de bus y también la carga que tengamos en la salida auxiliar. Pero si hacemos los cálculos y vemos que la fuente lo soporta, lo podríamos hacer perfectamente. Y a efecto de disminuir el número de dispositivos, lo podríamos hacer ya que no estaríamos ahorrando esta fuente de alimentación. ¿Ok? Se podría hacer perfectamente. Para el tema de la subida y bajada del ancla, ¿cómo lo haríamos? Para la subida y bajada del ancla, lo que haríamos es colocar también
otro actuador mixto, ¿de acuerdo? Que lo utilizaríamos solo para controlar la subida y bajada. Como son dos anclas y no tiene sentido echar una y la otra no, o se echan las dos o no se echan, ¿de acuerdo? Solamente vamos a colocar un actuador mixto para esto. Como vamos a lanzar un bus desde una punta hasta la otra del barco, pues simplemente a este dispositivo, a este actuador, le tenemos que dar cable bus, tenemos que llevarle el cable bus para darle alimentación bus. ¿Cómo se cablea eléctricamente? Pues, como lo hemos visto anteriormente, magnetotérmico, neutro directo al motor del control de recogida del ancla y la fase llega al actuador y del actuador salen dos hilos que nos darán la señal de corriente para subir y bajar el ancla. ¿De acuerdo? Para la carga de la bodega, igual. Para el sistema de grúa que va a subir y bajar las distintas cargas o barriles o cajas o mercancías dentro de la bodega, lo haremos exactamente lo mismo. Cogeremos, colocaremos nuestro actuador mixto y eso nos hará el mismo control para subir y bajar una carga a través de una grúa. ¿De acuerdo? Hemos puesto solamente uno. Hay algunos galeones que he visto que disponen hasta dos lugares donde pueden subir y bajar en carga, pero bueno, yo para no enredarlo mucho he puesto solamente uno, ¿de acuerdo? Aquí si os fijáis, el barco se distribuye la carga por todo el barco, sobre todo en la línea inferior, en la cubierta inferior, ¿de acuerdo? Y luego en los extremos, al principio y al final, es donde suelen colocar también más carga. Yo creo que es un poco para compensar el barco y no esté todo en el mismo lugar, ¿ok? Para la subida y la bajada de la barca auxiliar lo haríamos también de la misma manera, mediante una grúa que tenga un motor de subida y bajada y haríamos exactamente lo mismo. Mirad chicos qué fácil estamos haciendo un control en el barco de Piratas del Caribe, en la Perla Negra. Aquí también podemos hacer que suba y baje la barca y echarla al mar con un motor. Se puede dar el caso de que necesitemos dos posiciones, es decir, una para subir y bajar y otra para desplazar la barca hacia el mar. Bueno, pues si ese fuera el caso, colocaríamos pues dos motores o dos actuadores para realizar esos dos movimientos. Uno, subir y bajar y otro, sacar o entrar la barca o fuera del barco o meterla dentro del barco. Yo en este caso solamente he puesto una que es para lo que es subir y bajar y desplazar el barco, perdón, más que subir y bajar lo que es la barca al barco. ¿Ok? Sensor de calidad del aire. ¿Por qué he querido poner un sensor de calidad del aire? Porque si os fijáis en el barco por el tema del viento, por el tema de la mala mar y ese tipo de cosas, los cañones que están en las cubiertas inferiores disponen de unos compartimentos para hacer que no entre ni agua, ni viento, ni frío, ni nada de ese tipo dentro de lo que es el barco. Antiguamente no existían equipamientos de renovación de aire, es decir, en las plantas inferiores podría haber mucho aire viciado y el hecho de que hubiese muchas enfermedades, quizás, como he explicado antes en la introducción, quizás sea porque había mucho aire viciado durante todo el viaje del barco. Para eso hemos colocado sensores de CO2 en cada una de las puertas, en cada una de las plantas inferiores del barco, aquellas que no tienen ventanas, por así decirlo. De esta manera podemos monitorizar la humedad, la temperatura y lo más importante, el nivel de CO2 que hay en cada una de las plantas. Porque si hay un nivel de CO2 muy alto, nos indica que el aire está muy viciado, que tendríamos que renovar por aire fresco. ¿Y eso cómo lo podríamos hacer? Pues, por ejemplo, pues no sé, abriendo las puertas de apertura de donde están los cañones, o no sé, abriendo las compuertas de la carga, que bajan a la bodega, no lo sé, haciendo algún tipo de acción para hacer que de alguna forma se pueda renovar el aire. Pero sí es cierto que puede ser que antiguamente esto que hemos dicho antes de que las enfermedades eran frecuentes en el barco podía ser porque los camarotes o digamos las literas de los marineros estaban en las cubiertas inferiores. Y si esas cubiertas no tenían ventanas, la renovación de aire fresco era un poco mala. Y si la gente estaba enferma, tosiendo y tal, pues eso hacía que el que estaba al lado pues se contagiara de la enfermedad que pudiese tener el compañero simplemente porque hubiese virus en el aire, en movimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, de esa manera vamos un poco a proteger lo que es
el barco frente a la calidad del aire. Para el tema del alumbrado, vamos a utilizar una pasarela DALI para realizar el control de alumbrado. Por un lado, el canal 1 para la planta exterior del barco y la primera cubierta, que la primera cubierta es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí. Y luego, para los otros 3 canales, para esta planta, ¿de acuerdo? Esta planta y esta planta, ¿ok? Lo que vamos a hacer es un control total de enciendo todo y apago todo. Como vamos a utilizar una pasarela DALI, nosotros podríamos, de forma independiente, incluso encender y apagar algunos circuitos de alumbrado. Lo vamos a ver luego en el ETS cómo podríamos hacer también. Controlar un punto de luz de forma independiente o controlarlo a grupal. Yo prefiero a lo mejor en las plantas donde están todas las literas de los marineros y tal, pues ¿para qué vamos a encender un punto en cuestión? Sino vamos a encender o toda la planta o apagamos toda la planta, ¿de acuerdo? Pero también haremos algún punto de forma independiente para que veáis cómo se hace. Por tanto, con una sola pasarela de 4 canales puedo controlar prácticamente todo el alumbrado del barco. ¿Hasta cuántos puntos de alumbrado? Hasta 64. Es decir, no es que tenga 64 puntos de luz por canal. Tengo 64 puntos de luz para los 4 canales, ¿vale? Y en cada uno de los 4 canales puedo aguantar hasta 16 amperios. Puedo colocar equipamiento de alumbrado hasta 16 amperios. ¿Cómo se conecta esto? Bueno, pues nosotros de nuestra fuente de alimentación vamos a llevar bus a nuestra pasarela, ¿de acuerdo? Y ahora, de nuestra pasarela van a salir 4 hilos de cada uno de los canales que vamos a tener, o digamos de cada una de las plantas que vamos a controlar de forma independiente. Estos hilos son los que vemos aquí. Por ejemplo, si nos vamos a esta planta, que está controlada por el canal 1, que va a ser el exterior, tenemos fase y neutro para conectar y desconectar la carga de alumbrado. Y por otro lado tenemos el cable naranja y el cable morado, que es la señal del DALI, ¿de acuerdo? Del protocolo DALI. Recordad que el DALI no tiene polaridad. Solamente tendríamos que tener en cuenta la polaridad en ciertos casos. Esto se ve en el curso DALI que tenéis en nuestra página web, ¿de acuerdo? Aquellos que quieran profundizar mucho más en protocolo DALI, que se vayan a nuestra página web que tienen el curso DALI totalmente realizado en vídeo y lo tenéis y se os explica todas las dudas y todas las cosas relacionadas con protocolo DALI, ¿de acuerdo? Entonces, de cada canal saldrán 4 canales, 4 hilos, rojo y negro, negro y azul, que será para alimentación de corriente, y 2 hilos más, que aquí lo he representado como naranja y morado, para señal DALI. Podéis decir, bueno, si no tiene polaridad, ponerlo del mismo color, porque da igual coger el DALI, el positivo con el negativo. Es así, no hace falta la polaridad, pero en ciertos casos hay que tener en cuenta la polaridad. Como digo, quien quiera curiosear esto, quiera saber sobre esto, que haga nuestro curso DALI. Bueno, pues como esto lo tenemos que replicar en los 4 canales. Y podremos colocar en total hasta 64 luminarias o 64 direccionamientos. Este será el cableado de conexión que tendremos que tener en nuestro barco. Al ser DALI es muy sencillo, porque solamente tendríamos que echar una manguera de 4 hilos desde una punta hasta la otra punta del barco en una misma planta, donde tendremos que conectar los 4 hilos a cada una de las luminarias que hay en la planta del barco. No tenemos que llevar hilo de vuelta al cuadro eléctrico, no, muy sencillo. Desde donde esté el actuador DALI, lanzamos 4 hilos y esos 4 hilos que lanzamos los vamos pasando por cada una de las luminarias que correspondan a ese canal correspondiente. El balastro que controla esa luminaria será un balastro DALI, ¿de acuerdo? Y por tanto tendrá 5 bornes de contacto contando el tierra, ¿de acuerdo? Y ahí, en esos 5 bornes de contacto, es donde conectaremos estos hilos que estamos viendo ahí. Para el control de alumbrado, como he dicho, vamos a separar esta planta junto con el exterior en el canal 1. Esta es la planta -1, ¿de acuerdo? Donde tenemos mercancía, tenemos el tema de los cañones, también tenemos literas, ¿de acuerdo? La planta -2, que también tenemos muchísimas literas. Y ya por último, la planta -3, que prácticamente lo único que tenemos es lo que es mercancía, lo que son los toneles. Supongo yo que es donde llevarán el agua, el ron y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo?
Pues aquí iremos distribuyendo los distintos puntos de luz en cada una de las plantas. Como antes os he dicho, si por ejemplo colocamos aquí la pasarela DALI, lo único que tenemos que hacer es lanzar una manguera con 4 hilos que vaya pasando de luminaria a luminaria, ¿de acuerdo? Y vamos conectando los 4 hilos, luminaria a luminaria, y tendremos el control de esta planta por completo. Cuando queramos hacer el control de la planta que tienes debajo, pues desde ese mismo actuador DALI volvemos a bajar a la planta de abajo y conectamos luminaria a luminaria. Y lo mismo para la última, ¿de acuerdo? Así vamos haciendo el cableado de nuestra iluminación. Ni que decir tiene que ahorras mucho cable al realizar y tiempo de montaje al realizar todo el control a través de una pasarela. ¿Vale? Y para realizar el control del canal número 1 de nuestra pasarela DALI, que es la que va a controlar tanto el exterior como la primera cubierta. ¿Y por qué quiero controlar la primera cubierta? Porque es donde están los camarotes, ¿de acuerdo? Y también, aparte de que en el canal número 1 vamos a controlar la parte exterior, para la parte cubierta de la primera cubierta, gran parte de todos estos camarotes lo vamos a hacer estos, ¿de acuerdo? Estos camarotes que tenéis aquí, no me diréis que no están chulas las fotografías interiores del barco que he conseguido. Os he dejado en el PDF el enlace donde podéis conseguir estas fotografías porque lo he encontrado en internet, ¿de acuerdo? Está fantástico, está genial. La persona que ha hecho esta infografía bueno, se la ha currado, está genial, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos camarotes los vamos a controlar de otra forma para que también hagamos otro ejercicio práctico de cómo realizar el control de alumbrado de otra forma, que lo vamos a hacer a través del actuador de 4 canales que nos han enviado con nuestras botoneras que leen también temperatura y nuestro interfaz de pulsadores, ¿de acuerdo? ¿Cómo realizamos el esquema de este control? Pues mirad, para realizar el control de alumbrado a través de un actuador binario, nosotros siempre llevamos el cable neutro directamente a las lámparas. Podemos decir, oye, ¿por qué el cable que llega directo a las lámparas es el neutro? Pues porque es el que no obtiene corriente. Y cuando tú le cortas la corriente a una lámpara a través del interruptor, si tú quieres cambiar la lámpara por reposición porque se te haya fundido, sabes que cortando el interruptor no tienes corriente porque el cable que le llega directo es el neutro. Esto muchas veces no se tiene en cuenta y la gente piensa que esto da igual, que el cable que le llegue directo sea la fase o el neutro. Eso no es así, porque si tú el cable que le llegas directo es la fase, cuando tú vas a cambiar una lámpara y esa lámpara lo que vas a cortar a través del interruptor de la habitación es el cable neutro, el que le llega directo es la fase. Y si tocas el casquillo y tocas en cierta parte del casquillo al sustituir la lámpara, te puede dar corriente. Por eso es el motivo por el cual nosotros siempre llevamos directo el neutro, el que no lleve a corriente, para que en caso de reposición, cortando el interruptor que corta el cable de fase, deja sin corriente totalmente el casquillo. Luego, nosotros cuando tenemos un sistema domótico y no tenemos interruptor convencional, ese contacto de ese interruptor lo hacemos a través de nuestro actuador binario. ¿De acuerdo? Aquí están esos contactos, esos relés que nos cortan el cable, digamos, de vuelta, aquí en España le dicen el cable de vuelta, de corriente a través del relé que lleva internamente el actuador. También lo podemos forzar en su parte central, que tienes unos botones para forzar estos contactos. Una cosa que yo voy a probar, y es algo que suelo darle importancia, es que en caso de que falle el bus, sí funcionan estos botones frontales. ¿Por qué digo esto? Pues porque si tú tienes un problema en la fuente de alimentación y falla el bus, y este bus es el que te hace que funcione la electrónica de aquí que tienes en el panel frontal para forzar los canales, pues en caso de que tengas una avería, no vas a poder encender las luces, que eléctricamente van por otro lado. No vas a poder darle, tú le das aquí al botón de forzar y no te van a dejar. Hay actuadores que sí, porque tienes que darle también alimentación al actuador, ¿de acuerdo? Y a través de la alimentación puedes hacer ese forzado y hay otros que no te dejan. A mí me gusta que este forzado vaya independiente del bus. Es decir, si se me cae el bus, yo toco aquí en el panel frontal y se cierra el relé para que se enciendan las luces. Es como a mí me gusta, ¿vale? Lo comprobaremos, chicos. Comprobaremos luego en el ETS, una vez que programemos el actuador, si cortando este relé, este bus, podemos manipular en el panel frontal.
Luego, para poder realizar el control del alumbrado de los camarotes, colocaremos un pulsador en cada uno de los camarotes que simplemente pulsando me dé la orden de encender y apagar. Es decir, enviar a través del bus la orden de enciéndeme la lámpara o apágame la lámpara. También ese mismo pulsador hemos visto que es capaz de enviarnos la temperatura al bus. Pues bueno, pues lo programaremos y vamos a curiosear qué temperatura es capaz de darnos esta botonera, ¿de acuerdo? Esta botonera, qué temperatura nos va a enviar al bus y cómo se parametriza eso, cómo se programa, incluso ver si se envía la temperatura cada cierto tiempo o cuando hay una variación de la temperatura o cómo va todo esto. Para aquellos que no quieran colocar botoneras y quieran hacerlo más económico, podemos colocar una interfaz de pulsadores, donde lo que haremos es colocar un mecanismo convencional y este mecanismo convencional tenemos que llevarle dos hilos de esta interfaz. Un hilo será el común y otro hilo será un canal de la interfaz. Por tanto, con una interfaz podríamos controlar hasta 4 pulsadores de 4 camarotes diferentes. Pero hay una premisa, y es que desde el interfaz de pulsadores hasta donde coloquemos este mecanismo convencional, ¿de acuerdo? Hay una distancia. La distancia es esta distancia, ¿de acuerdo? Esta distancia. Hay fabricantes que te dicen 5 metros, hay fabricantes que te dicen 10 metros, hay fabricantes que te dicen 200 metros, cada uno te dice una cosa. No he mirado la ficha técnica para saber qué distancia tiene esta interfaz. Luego lo miraré y os lo diré en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero esto sí hay que tenerlo en cuenta. Si algún día colocáis una interfaz de pulsadores con un mecanismo que no siempre va, el error puede estar en la distancia que va desde el mecanismo a la interfaz. Y si, por ejemplo, decimos que la distancia máxima son 10 metros, no quiere decir que sean 5 metros de un cable y 5 metros de otro cable. No, quiere decir que son 10 metros desde donde está el mecanismo hasta donde está la interfaz de pulsadores. ¿De acuerdo? Así es como tenemos que tenerlo en cuenta y como lo vamos a parametrizar. Por tanto, esta interfaz lo vamos a parametrizar de forma muy sencilla. Simplemente colocándolo, enciendo y apago la luz que corresponda al camarote correspondiente. Así hemos realizado otro control de alumbrado diferente al control DALI que vamos a realizar en las plantas inferiores y en la primera planta cubierta vamos a realizar el control de alumbrado de esta manera. ¿De acuerdo? Para la supervisión y control vamos a colocar una pantalla táctil, que es esta que tenemos aquí, donde está el timón del barco. ¿Por qué? Pues como es IP66 la puedo poner allí, que porque le caiga algo de agua no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Por tanto la puedo colocar allí y desde el mismo timón voy a realizar los controles de subir y bajar las compuertas de los cañones, de subir y bajar la carga, la barca, de encender y apagar las luces, de ver la velocidad del viento y todo este tipo de cosas lo vamos a poder hacer en nuestra pantalla táctil, que dispone de hasta 5 páginas y en cada una de las páginas podemos colocar hasta 8 botones, tal y como estáis viendo aquí en la fotografía. De todas formas, esto lo veremos en detalle ahora después cuando estemos programando la pantalla, ¿ok? ¿Cómo se cablea la pantalla? Pues la pantalla necesita, por un lado, bus, que es este que tiene aquí, que sale desde nuestra fuente de alimentación, y también necesita tensión auxiliar. ¿Podemos llevar la tensión auxiliar por el mismo cable bus? Sí, lo podemos llevar por el mismo cable bus, ¿de acuerdo? ¿Podemos usar una fuente de alimentación que tenga tensión auxiliar y ya no nos hace falta esta fuente de alimentación? También, pero como digo, estamos colocando muchos dispositivos, debiéramos de medir o contar o calcular la potencia que vamos a tener por el bus, la potencia que vamos a necesitar por la tensión auxiliar, porque también recordar que las ondas de inundación también necesitan tensión auxiliar. Tenemos que sumar todas esas potencias y comprobar si la fuente de alimentación es capaz de soportarla. Una solución sería colocar una fuente de alimentación más grande, que tenga más potencia para la suma de la salida auxiliar y la salida bus, o bien utilizar una fuente de tensión auxiliar solo para separar la tensión auxiliar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, digamos, es el proyecto que hemos hecho para nuestro barco. Este es el proyecto que vamos a hacer para nuestro barco y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir ETS, vamos a hacer nuestro proyecto del barco en ETS, vamos a crear alguna estancia de nuestro barco para que refresquemos cómo se crean las estancias dentro de ETS, vamos a insertar la base de datos de cada uno de los aparatos, vamos a crear las direcciones de grupo,
Vamos a ver los parámetros de estos aparatos, vamos a coger los objetos de comunicación, lo vamos a enlazar con las direcciones de grupo. Vamos a hacer algo que normalmente es lo que se tiene que hacer en un proyecto real, pero lo vamos a hacer en base al barco de Pirata del Caribe, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a pasar ahora a ver todo esto en nuestro proyecto de ETS. Venga, vamos. ¿Está? Ok. Lo de por ti está, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero